¿vale? Que van a ser una exponencial y una logarítmica. Y por último vamos a hablar un poco de la traslación y dilatación de funciones, que nos va a resultar muy útil para representar algunas de las funciones que os voy a poner en los ejercicios. Bueno, en este caso vamos a poner elevado a x al cuadrado, por cambiar un poco la típica elevado a x, ¿vale? Y como todas las funciones exponenciales, pues su dominio es toda la recta real. No va a tener asíntotas verticales. Los cortes con los ejes, pues elevado a x al cuadrado siempre va a ser distinto de 0, así que no corta el eje x, ¿vale? Sin embargo, cuando la x vale 0, pues elevado a 0 es 1, así que va a cortar en el 0, 1. Muy bien. Vamos a ver el comportamiento del infinito. El límite, cuando x tiende a más infinito de elevado a x cuadrado, es igual en realidad que en el menos infinito, puesto que menos infinito al cuadrado también es infinito. Y esto es más infinito. Eso significa que no va a haber asíntotas horizontal. ¿Podría haber oblicuas? Podría haber oblicuas. Estos son límites que realizaremos el año que viene con otros recursos analíticos. Pero de momento, para ver si tienen o no asíntota oblicua, tendríamos que ver cuál es el límite de la función partido por x. Si lo hacemos simplemente con la calculadora, os vais a dar cuenta de que este límite da más infinito. O sea que tampoco hay asíntotas oblicuas. Muy bien, pues vamos a hablar ya de su crecimiento. La derivada de esta función sería elevado a x al cuadrado por 2x, que se va a hacer 0, pues cuando la x valga 0. Así que es un posible máximo o mínimo relativo. En esta ocasión lo voy a hacer con una tabla de crecimiento. Como no tiene asíntotas, el único valor que tengo que poner entre menos infinito y más infinito es el 0. Y estudiamos ahora cuál es el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. Bueno, pues como elevado a x al cuadrado siempre tiene un valor positivo, ¿vale? Realmente lo único que va a cambiar el signo es el 2x. Para valores negativos está claro que la derivada va a ser negativo, por lo tanto la función va a ser decreciente, y sin embargo para valores positivos la derivada será positiva y por tanto creciente. Así que ya podemos afirmar que en el 0,1 esta función tiene un mínimo relativo. Bueno, pues lo voy a ir dibujando. Aquí en este valor sé que la función tendrá un mínimo relativo. Y lo ponemos en mi gráfica. Mínimo relativo en el 0, 1. Muy bien, vamos a ver ahora la concavidad. Calculamos la segunda derivada de la función, que como es un producto sería derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Sacando ahora factor común elevado a x cuadrado, me quedaría 4x cuadrado más 2. Vamos a ver cuándo se hace 0. Y resulta que elevado a x cuadrado hemos visto que siempre es distinto de 0. Así que este producto solo puede hacerse 0 si 4x cuadrado es igual a menos 2. Pero ya sabemos que no tiene solución. Por lo tanto, no va a haber puntos de inflexión. De hecho, la derivada va a ser siempre positiva. Por lo tanto, este valor siempre va a ser positivo. Así que podemos decir que la función va a ser siempre cóncava. F es cóncava en toda la recta real. Bueno, vamos a ver ahora si es simétrica. F de menos x sería elevado a menos x al cuadrado, que como es un menos que elevado al cuadrado se convierte en positivo, me da lo mismo que f de x. Así que f es simétrica. Muy bien, pues ahora ya para dibujarla no necesito más que dar un par de valores. Por ejemplo, en el 0 sé que vale 1, en el menos 1 daría e y en el 1 daría e. Ya que es elevado a x al cuadrado, elevado a menos 1 al cuadrado, pues sería e. Muy bien, pues con esto ya es suficiente para dibujar mi función. En el 1 más o menos e estaría por aquí, en el menos 1 también, y como veis es una gráfica que se asemeja bastante a una parábola, sin ser una parábola. Vamos a ver ahora qué pasa con el neperiano de x al cuadrado. Bueno, pues el neperiano de una función existe para valores que sean estrictamente positivos. X al cuadrado siempre es positivo o 0, pero en el 0 no existiría. Así que en este caso el dominio sería toda la recta real
menos el 0. En el 0 posiblemente tengamos una asíntota vertical. Vamos a hacer los límites laterales cuando tienden a 0 por la izquierda. Cuando tomo valores cercanos al 0 por la izquierda serían negativos, pero al elevarlos al cuadrado serían positivos. Y el neperiano de 0 pues tiende a menos infinito. Y lo mismo va a pasar si me acerco al 0 por la derecha, ¿vale? Así que podemos afirmar que tenemos una asíntota vertical de ecuación x igual a 0. Y podemos ya dibujarla y además situar a la función en torno a su asíntota vertical. La vamos dibujando, lo ponemos asíntota vertical x igual a 0 y sabemos que en ambos casos la gráfica de la función tiende hacia menos infinito. Es decir, que la función va a ir hacia abajo a ambos lados de la asíntota. Bueno, pues vamos a ver los puntos de corte con los ejes. Está claro que en el 0 no existe función. El neperiano de x al cuadrado será 0 cuando x al cuadrado valga 1, ya que el neperiano de 1 es 0. Y esto va a pasar cuando la x valga 1 o cuando la x valga menos 1. Así que voy a tener dos puntos de corte con el eje x, que va a ser el 1, 0 y el menos 1, 0. También los vamos a ir dibujando para ir visualizando si todo lo que voy calculando tiene o no tiene sentido con lo anterior. Y así puedo detectar errores. Pues parece que tiene sentido que desde esta flecha vaya hasta el 1. Vamos a ver qué ocurre luego en el infinito, según tome valores grandes o muy pequeños o muy negativos de la x. Límite, cuando x tiende a más infinito del neperiano de x al cuadrado, pues es más infinito. Y va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a menos infinito del neperiano de x al cuadrado. Porque si dais cuenta es una función simétrica, así que lo que pase a un lado va a pasar al otro. ¿Podría tener asíntota oblicua? Pues tendríamos que ver, igual que antes, si el límite del neperiano de x al cuadrado partido por x me da un número o me da infinito. Si lo hacéis con la calculadora vais a ver que da más infinito. Así que no hay ni asíntotas horizontales ni asíntotas oblicuas, ¿vale? Vamos a estudiar el crecimiento. La derivada sería 2x partido por x al cuadrado, que lo simplificamos y me va a quedar 2 partido por x. 2 partido por x es siempre distinto de 0, por lo tanto no hay máximos ni mínimos, ¿vale? Vamos a hacer la tabla de crecimiento de todas formas, que como tenemos una asíntota vertical, os recuerdo que siempre hay que poner la asíntota vertical, ya que el crecimiento puede perfectamente cambiar a un lado y a otro de la asíntota. Bueno, pues la derivada es 2 partido por x. Así que 2 partido por x, cuando toma valores negativos va a ser negativo, la función va a ser decreciente, y cuando toma valores positivos va a ser positivo. Así que aquí ya tendríamos los intervalos de crecimiento. Contrastamos con el dibujo que tengo, todo es coherente. Tiene toda la pinta de que va a ser decreciente y que luego en cambio va a ser creciente. Vamos a estudiar la concavidad. La segunda derivada sería menos 2 partido por x al cuadrado, que también es distinto de 0, ¿vale? De hecho, este valor es siempre menor que 0. Así que f es convexa en toda la recta real menos en el 0, que no existe. Y como hemos visto antes, la función va a ser simétrica, ¿vale? F de menos x es igual a f de x, ya que f de menos x es el neperiano de menos x al cuadrado, que esto es lo mismo que el neperiano de x al cuadrado, que esto es f de x. Así que bueno, pues ya podemos dibujar la gráfica de la función, que sería algo como así. Por aquí, exactamente simétrico para el otro lado, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver algo que es bastante útil, que es la traslación y la dilatación de funciones. Vamos a empezar con la traslación. La traslación de funciones. Imaginemos ahora que tengo esta parábola verde, ¿vale? Cuya expresión analítica es x cuadrado, la parábola elemental igual a x al cuadrado. Bueno, pues ahora yo quiero trasladarla según este vector,
este vector de coordenadas 2, 3. Y quiero saber cuál va a ser la expresión analítica de esta nueva parábola que hemos ido trasladada. ¿Vale? Bueno, pues siempre que traslademos una función respecto a un vector, lo que hacemos es aplicar la función sobre x menos la primera coordenada del vector y luego le sumamos la segunda coordenada del vector. Vamos a verlo aquí con un ejemplo, ¿vale? Aquí queríamos hacerlo respecto al vector 2, 3. Así que tengo que aplicar la función en x menos 2, que es el primer valor, y luego sumarle este valor 3. ¿De acuerdo? Así que realmente me quedaría x menos 2 todo ello al cuadrado más 3. Aplico la función sobre x menos 2 y luego le sumo 3. Si desarrollamos la parábola, me quedaría esta expresión. Así que la trasladada es x cuadrado menos 4x más 7. Así que esta nueva parábola es x cuadrado menos 4x más 7. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si quiero trasladar 1 partido por x por el vector menos 2, 1. Bueno, pues entonces tenemos que aplicar la función en x menos la primera coordenada. Pero ojo, ahora como la primera coordenada es negativa, menos 2 se transforma en más 2. Por eso, aquí la expresión me va a salir el x más 2. Tengo que aplicar la función a x más 2 y luego sumarle 1, que es la segunda coordenada del vector. Muy bien, así que me quedaría, en vez de 1 partido por x, 1 partido por x más 2 más 1. Y así ya sabemos que es la traslación respecto al vector menos 2, 1 de la hipérbola básica 1 partido por x. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo más para que podamos identificar funciones sin tener que hacer el estudio completo. ¿Vale? Imaginemos que tengo x más 1 al cuadrado menos 1. Bueno, pues me doy cuenta que en realidad esta es la traslación según el vector. ¿Qué vector estoy usando? La coordenada x va a ser el menos 1 y la coordenada y el menos 1. ¿De quién? De la función x al cuadrado. ¿Vale? O sea que en realidad, para representar esta función, me bastaría representar la función original, que es x al cuadrado, que ya sabemos que hace así, que pasa por el 0, 0, por el 1, 1, por el 2, 4. Y esta función la voy a trasladar por el vector menos 1, menos 1. Es decir, por este vector de aquí. Así que la nueva parábola simplemente va a ser como si yo estableciera los ejes ahora en ese punto. Así que la nueva parábola va a pasar ahora por el 0, 0, por el 1, 1, por el 2, 4. Y va a ser esta otra parábola trasladada. Y no he necesitado calcular ni el vértice, ni el crecimiento, ni nada por el estilo. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la dilatación de una función por un coeficiente k, ¿vale? K es un coeficiente, un número que va a dilatar. Esto va a hacer que una función se pueda, digamos, contraer o expandir, manteniendo su forma original, pero de forma más contraída o más expandida, ¿vale? Muy bien, pues la dilatación según un factor k de una función va a ser la función aplicada sobre ese valor x, pero multiplicado por k, por ese coeficiente. Vamos a ver un ejemplo. Bien, esta función que tenéis aquí es una cúbica. F de x es x al cubo, ¿sí? Si yo ahora multiplico, en vez de x pongo 2x todo elevado al cubo, ¿vale? Lo que vamos a encontrar es que la cúbica se va a cerrar, digamos, se va a contraer, ¿vale? En cambio, si yo ahora calculo, en vez de multiplicarla por 2, multiplicarla por 1/2, vamos a ver que esa cúbica lo que va a hacer es expandirse, abrirse, ¿vale? Es decir, en general, depende de que cómo sea el valor absoluto del coeficiente de dilatación, puede ser que se expanda o que se contraiga. Si el valor está entre 0 y 1, tanto en positivo como en negativo, se va a expandir.
En cambio, si el valor es mayor que 1 o menor que menos 1, se va a contraer, ¿vale? Vamos a verlo ahora en GeoGebra, a ver si me funciona. Vamos a poner un deslizador que vaya, pues, por ejemplo, entre menos 5 y 5. Y vamos a poner, pues como hemos visto, pues x al cubo. Pero lo voy a multiplicar por a, ¿vale? A multiplicado por x y todo ello elevado al cubo. Bien, muy bien. Aquí lo tenéis. Cuando a vale 1, esta sería la función cúbica. Vamos a ver qué pasa cuando a vale 2, ¿vale? O 2,9. Espera que voy a darle aquí para que no haya más conflicto. Si 2,9, como veis, se está cerrando, ¿vale? ¿Sí? Ahí se va abriendo. Cuando cojo más, cojo. Y cuando cojo 0,2, se abre mucho más. Cuando paso a los negativos, se invierte. Sale la función antisimétrica a la anterior, ¿de acuerdo? Y como veis, ahí se va contrayendo. Luego se va, cuando son valores cercanos a 0, es cuando se expande, ¿vale? Y luego cada vez se va contrayendo más. Para verlo mejor, lo mejor es que activemos el rastro. No me deja aquí. A ver si me deja. No me deja hacerlo, ¿vale? Y vamos viendo cómo se va contrayendo y expandiendo. Esto va a ser especialmente interesante cuando tengamos una función trigonométrica, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pongo ahora el seno de ax, como veis, ¿vale? Según vaya cogiendo los valores de a, fijaros cuando yo tengo valores entre 0 y 1, ¿vale? O entre menos 1 y 0. El seno sale como más abierto. Sin embargo, si voy aumentando, el seno va estando cada vez más cerrado y, como veis, su periodo va a ser más corto. Es decir, cada vez, según voy aumentando el coeficiente de dilatación, digamos que al dar el giro más rápido el ángulo, alcanza sus máximos y sus mínimos antes, ¿vale? Así que va a haber una relación entre el coeficiente de dilatación y el periodo de las funciones, ¿vale? Muy bien, vamos a ver exactamente cuál es esa relación. Bueno, pues lo vamos a ver aquí. En general, el periodo de la función dilatada va a ser el periodo de la función original dividido entre el coeficiente de dilatación. Es decir, va a ser inversamente proporcional al coeficiente de dilatación. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el periodo del seno de 3x? Bueno, si veis en verde tendríamos la función seno, que su periodo, como sabéis, es 2pi. Como veis, va de 0 a 2pi. Esto es lo que tarda la función en repetirse y empezar de nuevo, ¿vale? Es decir, aquí el periodo sería 2pi. En rojo tengo la función seno de 3x en vez de la de seno de x. Y como veis, va a acabar su periodo mucho más rápido. ¿Cuál va a ser el periodo? Pues sería desde aquí hasta aquí. Y como veis, es la tercera parte del otro. Aquí tendríamos un periodo, una función entera. Aquí tendríamos otro periodo y aquí tendríamos otro periodo. Entonces, como veis, donde antes hacía una vuelta, ahora tendríamos 3. Así que la relación del periodo, ¿cuál va a ser el periodo de esta nueva función? Pues 2pi dividido entre 3, justamente 2pi tercios, ¿vale? Así que este periodo va a ser 2pi partido por 3, el periodo de la función dilatada. Y esto pues nos va a ser muy útil cuando tengamos que representar funciones trigonométricas con coeficientes de dilatación, porque lo fundamental va a ser determinar cuál es su periodo para poder hacer un estudio completo de la función. Y con esto pues